Dios los bendiga en esta hermosa mañana. Me da un placer y un honor y un privilegio bien grande traerles la palabra de salvación y de esperanza nuevamente, ya que Dios ha puesto en mi corazón ese sentir de poder compartir lo que Él me da a través de su Santa Escritura. Yo sé que hay muchos ahorita que apenas están caminando en el Evangelio y tal vez se pregunten por qué ahora que he aceptado a Cristo me pasan tantas cosas. La palabra de Dios dice que Él nos da libertad, ¿verdad? Pero también tenemos un enemigo que Él trata de que nuestra fe desmaye y Él no quiere que nosotros tengamos la fe en Cristo. Hace todo lo posible para estorbarnos, para que no creyamos en la promesa que Dios ha hecho a nuestras vidas. Ahorita le puse esta enseñanza, le puse: en Cristo somos libres. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, viene una libertad a nuestro espíritu, porque somos libres espiritualmente, ¿me entienden? Y el Señor quiere traer paz y convicción y fe a nuestras vidas a través de su palabra. Pero voy a estar leyendo la escritura para explicarlo un poquito y vamos a dejar que el Espíritu Santo sea el que habla en nuestras vidas. Amén. Y Él es el que nos ayude a madurar en la fe. Mire lo que dice aquí en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 31. Dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mi enseñanzas, serán realmente mis discípulos, dijo, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, somos libres del pecado, somos libres de la idolatría, somos libres de toda duda que podemos tener, y viene una paz y un amor y una nueva vida en Cristo. Por eso el Señor dice que si dice aquí, si se mantienen fieles a mis enseñanzas. La palabra de Dios es una enseñanza para todos nosotros, y mantenernos fieles y firmes en la palabra de Dios es una bendición bien grande. Pero recuérdense que tenemos un enemigo que siempre va a tratar de separarnos, de robar la paz, de robar la vida eterna, de robar nuestra comunión con Dios. Es necesario que nosotros maduremos. Cuando nosotros empezamos en Cristo, pues claro que vamos a ser perseguidos, tratar de que nosotros no busquemos el propósito de Dios, pero Dios dice que Él nos ha hecho libres del pecado. Amén. Y vamos a estar leyendo también más adelante, ahí mismo en el versículo, capítulo 8, pero en el versículo 34 dice: ciertamente les aseguro, dice el Señor, que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús. ¿Se da cuenta? Nosotros antes éramos esclavos del pecado, pero como ahora hemos creído en Jesucristo, hemos sido libres del pecado. Y en 35 dice: ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el Hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libertara, serán ustedes verdaderamente libres. Si Cristo nos liberta del pecado, somos realmente libres del pecado. Amén. Y esa es la vida espiritual en nosotros. Sabemos que muchas veces antes, cuando vivíamos en el pecado, pues no nos dábamos cuenta que éramos tormentados, porque vinimos con una confianza que va a ser color de rosas vivir en Cristo. Pero Dios dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Él venció al mundo a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Si Él, siendo el Hijo de Dios, pasó por pruebas y luchas y llegó a la cruz y clavó todos nuestros pecados en aquella cruz, y fue muerto y resucitado al tercer día, tuvo la victoria. Igualmente nosotros vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo, que Él nos da la fortaleza. Mire, también quiero leer otra escritura en Efesios 1 y 3. Me gusta mucho el libro de Efesios porque ahí nos habla que antes de la fundación del mundo nosotros fuimos escogidos. Dios tiene grandes planes para nosotros. Lo único que tenemos que hacer nosotros es permanecer en la fe. Y cuando viene la prueba y la lucha,
la palabra de Dios nos sacará adelante. Él nunca nos va a dar más carga de la que nosotros podemos soportar. Miren lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice, alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en todas regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para que sean adoptados como hijos suyos por medio de Jesús. ¿Se da cuenta? Por medio de Jesucristo nosotros fuimos adoptados en Cristo. Por eso el enemigo no le gusta, por eso él nos estorba y pone el pensamiento, ¿por qué ahora que sirvo a Jesús, ahora que recibí a Cristo me pasan tantas cosas? Pero ¿sabes qué? Dice la palabra, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? También la palabra dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Nada. Nada puede separarnos del amor de Dios. Lo único que tenemos que agarrarnos de la mano de Jesús y creerle a Jesús, que como dijo en su palabra, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Créele a Él. Él es tu Salvador, Él es tu pastor, amén. Y vamos a seguir leyendo ahí, dice, donde quedó Jesucristo, según el bueno propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, gracias que nos concedió en su amado. Mire el versículo 7, dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre y el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de la gracia que Dios nos dio en abundancia, dice, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlos a cabo cuando se cumpliese el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como de la tierra. El 11 dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al destino de su voluntad, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y los creyeron, fueron marcados, dice, ¿cómo dice? Fueron marcados con el sello que el Espíritu Santo prometió. El Señor nos selló a través de su Espíritu Santo. Y como tenemos el Espíritu Santo, que es el sello, que somos unas nuevas criaturas en Cristo, el enemigo no quiere dejarnos en paz. Siempre va a estorbar nuestras vidas. Si el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, fue tentado, ¿qué no seremos nosotros, verdad? Vamos a seguir leyendo en el versículo 14, dice, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria, ¿verdad? Qué hermosas promesas Dios nos da. Y esas son las promesas que el enemigo no quiere que nosotros disfrutemos. ¿Sabe una cosa? En Cristo somos más que vencedores. Y Cristo es la fuente de bendición para nuestras vidas. Mire, lo voy a leer otra escritura aquí en Efesios capítulo 2:1. Y vamos a mirar qué éramos antes de conocer a Cristo y qué fuimos a hacer después de conocer a Cristo. Dice, encabezados de la vida en Cristo. Empezamos una nueva vida con nuevos retos y nuevas circunstancias, todas las cosas, ¿no? Porque antes éramos sin Cristo y ahora estamos con Cristo. Mire que dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora
ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. ¿Se da cuenta? Antes ese espíritu nos gobernaba y por eso éramos desobedientes y pecábamos y hacíamos cosas que a Dios no le agradaba y no nos sentíamos mal, ni por aquí nos dábamos cuenta que el enemigo nos atacaba, ¿verdad? Cuando venían los problemas, cuando venían las necesidades, ni por aquí pero ahora que tenemos en Cristo lo podemos sentir porque esperamos que sea como un cuento de hada, para siempre, feliz eternamente. Y sí, realmente, pero el enemigo no quiere, amén. Ahora mire cómo dice en el versículo 3, en este tiempo también todos nosotros vivimos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, ¿se da cuenta? Siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Mire, pero en el versículo 4, mire lo que dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracias ustedes han sido salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros las incomparables riquezas de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos anchura de Dios, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano al fin de que los pongamos en práctica. Cuando nosotros pongamos en práctica la obediencia que Dios tanto le agrada, vamos a mirar días buenos. Quiero leer por último para que miremos cómo Jesucristo fue tentado y siendo el Hijo de Dios, porque Él tenía un propósito bien grande para todos nosotros, pero el enemigo no quería que Jesús llegara a ese propósito, quería tentarlo para que Él cayera. Si siendo Jesús el Hijo de Dios y fue tentado por el enemigo, ¿qué no será de nosotros? Por eso el Señor dice que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. En Jesús podemos alcanzar todas las cosas. Ay, Señor, disculpen, es que estoy impuesta, amén, y trato de no hacerlo, pero es algo natural, ¿no? Y una de las cosas que desde nosotros estamos impuestos a no pasar problemas, pero ahora vamos a mirar cómo Jesús fue tentado a través del enemigo. Dice aquí: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa, hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y lo mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postradas, me adorarás. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servicio. Cuando la tentación viene a nuestra vida, los ángeles de Dios vienen y nos dan el servicio.
porque Dios se agrada que hayamos vencido la tentación. Quiero leer otro libro en el libro de Santiago, capítulo 1, para que miremos que cuando nosotros somos tentados por el enemigo, podemos vencer a través de la palabra, porque la palabra es nuestra salvación, es nuestro refugio, y en Cristo Jesús podemos vencer todas las cosas. Y vamos a leer aquí en el versículo 12 del Santiago 1:12, dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Se da cuenta? Dios nos ama y Él tiene grandes promesas para nosotros, y Él quiere que nosotros venzamos. En Cristo somos más que vencedores. Cristo murió por ti y por mí. Van a venir pruebas, sí, pero agárrate de la mano de Dios. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios podemos reprender y mantener firmes en la obra de Dios. Dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Ven y descansa en Jesús, y deja que Jesús gobierne tu vida, y verás que todo te va a salir bien. Aunque venga el problema, vengan las enfermedades, vengan muchas circunstancias a tu vida, pero en tu corazón, en tu ser, tú tendrás paz, porque el paz solo la puede dar Jesucristo. Me dio mucho gusto poder traer esta palabra. Espero de bendición, que haya sido de bendición para tu vida, y que no desmayes. Camina en Cristo, Él no está solo, el Señor está contigo. Solo acuérdate de siempre tener una comunión todos los días con Él. Así como nos alimentamos para poder alimentarnos durante el día, igualmente aliméntate en la palabra. Y verás que cuando venga la prueba y la lucha no va a ser tan fuerte. ¿Por qué? Porque vas a tener el poder de la palabra para defenderte. Bueno, que Dios te bendiga. Antes de todo voy a orar para que el Señor bendiga sus vidas. Si tú estás pasando por una necesidad cual sea de enfermedad, sea de angustia, sea espiritual, físicamente, financieramente, solo cree que Dios es tu proveedor, que Él es tu pastor y que Él está a tu lado. Y Él hará. No desmayes. Camina en Cristo. Conócelo a través de su palabra, y Él te bendecirá y te fortalecerá en todos los momentos. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta hora te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos, Señor, que el enemigo es malo y que trata, Señor, de desanimarnos, de desalentarnos, de separarnos, de robar, matar, de destruir nuestra vida. Pero bendito seas tú, mi Dios, que tú viniste y nos das fuerza a través de tu palabra. En esta hora te pido por todos aquellos que están escuchando tu palabra, aquellos que son recién nacidos en el Evangelio, aquellos que se han alejado y aquellos que han permanecido. Que tú los bendigas y fortalezcas, y que tu palabra se revele en sus vidas, y que ellos puedan encontrar en ti todas las cosas que ellos desean en su corazón, especialmente la paz que todos necesitamos. Gracias, Señor, por tu gran amor. Si hay enfermedad alguna en sus vidas, Señor, el Señor reprenda tu espíritu de enfermedad, y declaro la sangre de Cristo, declaro la sanidad sobre sus vidas a través de tu palabra. Si hay necesidad financiera, Señor, tú eres nuestro proveedor. Tú eres el dueño del oro y la plata. En tus manos encomiendo la necesidad de aquellos que están pasando financieramente. Si hay alguien que hay miedo por lo que está pasando, Señor, durante todo el mundo, dale la paz. Y que ellos, Señor, afirmen sus corazones, porque la muerte, Señor, viene a todas las edades y no importa la enfermedad. Puede venir la muerte en el momento de que nos acostemos a descansar para despertar otro día y ya no despertemos. Puede venir la muerte a través de la pandemia que está ahorita, Señor, ejerciendo poder en todo el mundo. Puede venir la muerte a través de un accidente, porque no sabemos el tiempo que se cumple en nuestra vida para estar contigo. Pero que el día que eso nos sorprenda, podamos nosotros, Señor, estar preparados para no tener miedo a la muerte,
sino saber y tener confianza que vamos a vivir una vida eterna en Cristo Jesús. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús, por todos aquellos que escuchan este video. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Para mí ha sido un honor y un privilegio traer la palabra. Acuérdense que Cristo viene pronto y busquen el reino de Dios. De una hermana en Cristo, amiga, Lucy.